Hay datos muy interesantes ahí que, mire, no se los voy a decir yo, mejor demos paso a que sea el propio instituto quien nos lo diga. Está con nosotros en República H Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del IMCO. Francisco, gracias por estar de nuevo aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo gastan los estados nuestro dinero? Bueno, en una frase, gastan mal y de más. Lo que nosotros hacemos en el IMCO es revisar cada año precisamente las facturas, digámoslo así, lo que llamamos la cuenta pública. Ajá. Si tú piensas en el presupuesto como una especie de plan de vacaciones, pues el presupuesto es lo que tú dices antes. Me voy a gastar tanto en nómina, me va a costar tanto pagarle a los maestros, en inversión, en salud, en seguridad. Luego viene el ejercicio fiscal, que serían las vacaciones, cuando se gasta, es el problema que ahorita estabas refiriendo, una falta de liquidez. Y luego viene la cuenta pública, que es ese momento de tomar todos los recibos del gasto y ver si lo que en efecto gastamos corresponde con lo que habíamos presupuestado. ¿Por qué esto es importante? Porque el presupuesto es atribución única de los poderes legislativos aprobarlos. Es decir, son los congresos locales los que tienen que verificar que el plan de gasto corresponda con las prioridades de la ciudadanía, entre las que desde luego está que se le pague a los empleados públicos que dan servicios públicos, pero también infraestructura, educación, salud, seguridad. Entonces, por darte un dato... Pero también los congresos son muy laxos con este análisis, ¿no? Efectivamente. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los congresos, sobre todo cuando hay mayoría del partido del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador o de la gobernadora, pues suelen no hacer bien su trabajo de cuestionar tanto de dónde van a salir los ingresos como en qué orden se prioriza el gasto. Y justamente ese es uno de los hallazgos del IMCO. Lo que encontramos, hay unas láminas que ahorita van a mostrarlo, es que todas las entidades, 30 de 32, de hecho, presupuestan menos de lo que acaban gastando. Es decir, el Congreso aprueba una cosa que a lo mejor se ve muy bien en papel en diciembre cuando lo están aprobando, pero los gobernadores y gobernadoras gastan otra cosa. De hecho, hasta el 7% fue el sobreejercicio que las entidades registraron en la última cuenta pública disponible. Ahí veíamos el dato específico de educación. En educación se ha gastado 51.533 millones de pesos más de lo presupuestado. Exactamente, eso quiere decir que hiciste un mal cálculo, porque educación básicamente es la nómina de los maestros. Ajá. Y tú tienes que saber al momento de hacer el presupuesto cuántas escuelas, cuántos maestros, cuántos alumnos exactamente se va a necesitar. Esto lo que es reflejo es de que los ejecutivos presupuestan más abajo de lo que van a gastar y luego se enfrentan problemas como los que señalabas antes. Que además tampoco es que la educación crezca año con año de manera muy importante en los estados. Ni crece el número de maestros, ni crece el número de escuelas. Es muy predecible, es una variable que varía poco con el paso del tiempo. Vamos ahora con otro indicador, otro rubro, salud y protección social. 23.406 millones de pesos gastados más de lo presupuestado por los estados del país. Exactamente. Esto, bueno, puede en un sentido entenderse cuando hay situaciones que no estaban previstas, que eso también es como cuando vas de vacaciones, sufres un accidente, pues vas a gastar en la consulta médica. Sin embargo, lo que aquí es quizá un reflejo y añadiría esta lámina, es decir, que el gasto en salud representa solamente el 14% del gasto de las entidades. ¿Es esto mucho o poco? Bueno, pues tenemos que pensar en el contexto de que en el ejercicio fiscal pasado, que es el que se analiza, se terminó con el Seguro Popular y en su lugar se implementó el INSABI. Algunas entidades no se sumaron al INSABI y entonces esto puede explicar esas variaciones en los gastos. Ahorita el gasto en salud está, digámoslo así, muy descontrolado, tanto por ese cambio institucional como por la pandemia. Ahora, ¿qué hay de la seguridad pública, Francisco? Estamos platicando con Francisco Varela, el director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. ¿Qué hay de la seguridad, este tema tan importante y tan sensible?
Bueno, pues lo que observamos es que digamos, el gasto de más fue pequeño, solamente 1.679 millones, porque el gasto en seguridad es muy pequeño, 4%. Esto quiere decir que si alguien de la audiencia vive en Sonora o en Chihuahua o en Nuevo León, en promedio su estado gastó 4 de cada 100 pesos en seguridad. Esto consideramos desde el INCO que es una cifra muy baja porque la seguridad pues, es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo quienes lamentablemente son víctimas del delito. Y además de eso, los municipios y las entidades tienen atribuciones muy importantes que están básicamente abandonadas. Hay que recordar que el año pasado también se eliminó el Fortaseg, que era un fondo por el cual la federación le transfería recursos a los estados y municipios para profesionalizar sus policías. Y lo que el gobierno federal dijo es, vamos a eliminarlo porque ese dinero lo vamos a dar a la Guardia Nacional. Y bueno, pues en ese cambio presupuestal lo que observamos es que solamente 4 de 100 pesos de los gobiernos estatales van a seguridad. Ahora, imagínate decirle eso a alguien que vive en Tamaulipas, o alguien que vive en Michoacán, o como decías, en Chihuahua, o en 4 pesos de cada 100 a la seguridad. Qué bárbaro. Ahora, eso es en seguridad. ¿Qué hay de la justicia, de la impartición de justicia, de que la gente que tiene pues denuncias, querellas, etcétera, pues reciba la justicia a la que tiene derecho? Bueno, aquí también lo que observamos es que se destina muy poquitito, también el 4%, a la justicia. ¿Qué es justicia? Básicamente son las fiscalías estatales, las que llevan a cabo el proceso de investigación cuando hay una denuncia de un delito, delitos como robo, homicidio o cualquier tipo. Entonces, lo que hemos observado, y esto es algo que ha sido sistemático en los últimos años, es que las fiscalías en los estados tienen presupuestos muy, muy, muy limitados e inclusive las fiscalías tienen que ser autónomas por disposición legal. Ha llegado a haber conflictos entre los poderes ejecutivos y las fiscalías que precisamente se traducen en recortes presupuestales. Recordemos que es el gobernador o gobernadora quien propone el presupuesto en primer lugar. El Congreso lo aprueba, pero si el Congreso está controlado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, pues es muy fácil que ahí vengan ajustes en este sentido. Ahora, Francisco, tenemos un minuto. ¿Se ve que los estados estén aprendiendo a gastar mejor el dinero? Te diría que hay diversidad. Hay algunos estados, dentro de este, digamos, panorama en general negativo que se presentó, hay algunos estados que están haciendo un esfuerzo muy fuerte por corregir sus malas planeaciones, por incrementar sus estados propios, pero son la excepción, no son la regla. Y el hecho de que el 2020 y aún el 2021 haya sido un año muy complicado por la coyuntura de la pandemia está traduciéndose en un gran desorden en el ejercicio de los recursos. Entonces, lo que va a quedar después para revisar en la cuenta pública que tengamos más adelante, de por ejemplo este año, va a ser precisamente ver un poco el recuento de los daños, ver dónde el presupuesto ni siquiera se acercó a lo ejercido, dónde hubo subejercicios, dónde podría haber, y esto lo determinan las auditorías estatales, irregularidades. De acuerdo. Pues Francisco, estaremos muy atentos de su siguiente reporte a finales de este 2021. Por lo pronto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches.